Homenaje a Bert Hellinger. Desde la escuela Premadam, este trabajo biográfico sobre Bert Hellinger nace como un acto consciente de reconocimiento y gratitud. No se trata únicamente de una reconstrucción cronológica de su vida y su obra, sino de un homenaje a la profundidad de una mirada que ha transformado la forma en que comprendemos los vínculos humanos, la pertenencia y el lugar que cada quien ocupa dentro de los sistemas a los que pertenece. La obra de Bert Hellinger ha dejado una huella significativa en múltiples ámbitos, aunque su impacto más profundo ocurre en lo íntimo, en la manera en que cada persona puede mirarse, asumir su historia y habitar con mayor coherencia los roles que le corresponden. Este trabajo también es, por tanto, un recorrido personal, una expresión de cómo su legado ha calado en mi propio camino, no solo como terapeuta, sino como ser humano en constante aprendizaje. Desde esa experiencia, la práctica no puede separarse de la vida, ni el acompañamiento de otras personas puede sostenerse sin un compromiso real con el propio proceso. La gratitud que atraviesa estas páginas no idealiza ni simplifica, sino que reconoce la complejidad, la profundidad y también las tensiones que forman parte de toda obra humana significativa, porque es precisamente en esa totalidad donde su legado adquiere sentido. Que este recorrido permita no solo comprender una trayectoria, sino también abrir una mirada más amplia, más honesta y más integrada sobre aquello que nos constituye como individuos y como parte de un sistema mayor. Anton Hellinger nace el 16 de diciembre de 1925 en Leimen, Alemania, en un momento en el que la historia no es un simple contexto, sino una fuerza que atraviesa la vida de forma directa. Su infancia transcurre en una sociedad marcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad de la República de Weimar y el ascenso progresivo del nacionalsocialismo. No crece en un entorno neutro, sino en un campo de tensiones donde la pertenencia, la ideología y la supervivencia empiezan a entrelazarse desde muy temprano. Su familia, profundamente católica, introduce una diferencia significativa dentro de este contexto. No se alinea con el régimen nazi, lo que en aquella época no era una postura cómoda ni exenta de consecuencias. No hay registros de actos de oposición visibles. En cambio, sí existe una forma de posicionarse internamente que no coincide con la corriente dominante. Su padre es descrito indirectamente como una figura ética, firme en sus valores y no identificada con la ideología nazi. Su madre, profundamente religiosa, sostiene un marco moral basado en la fe y la conciencia. En ese entorno, Hellinger crece con una experiencia que marcará toda su vida: pertenecer a un sistema sin entregarse completamente a él. Años más tarde, formulará algo que parece emerger directamente de esa vivencia temprana. La conciencia que permite pertenecer también puede limitar la percepción. En su caso, la pertenencia nunca fue una fusión total. Desde joven aparece una distancia interior, silenciosa, difícil de nombrar, aunque constante. Durante su adolescencia, cuando la integración en las juventudes hitlerianas se vuelve prácticamente obligatoria, esa distancia se mantiene. No hay una negativa abierta, algo extremadamente peligroso en ese momento histórico, ni tampoco una adhesión interna. Esta posición intermedia lo coloca en una zona ambigua, forma parte del sistema y, sin embargo, no está completamente tomado por él. Esa experiencia, lejos de ser anecdótica,
se convertirá más adelante en uno de los pilares de su pensamiento, la posibilidad de pertenecer sin identificarse del todo. Con el avance de la guerra, ese margen desaparece. Como la mayoría de jóvenes de su generación, es reclutado de manera obligatoria en los últimos años del conflicto, aproximadamente entre 1943 y 1945, cuando tiene entre 17 y 18 años. Es enviado al frente occidental, donde combate contra las fuerzas aliadas. No existen registros detallados sobre unidades específicas o batallas concretas en las que participó. No obstante, lo esencial no está en esos datos, sino en la experiencia que atraviesa. La guerra lo expone de forma directa a la muerte como realidad constante. En ese periodo pierde a un hermano cuya huella es evidente en toda su obra posterior. Su insistencia en que los muertos siguen perteneciendo al sistema familiar no surge como una idea teórica, sino como algo profundamente vivido. En medio de ese contexto, es capturado por fuerzas aliadas en Bélgica hacia el final de la guerra. No se dispone de información precisa sobre la duración de su cautiverio, aunque se sabe que no fue prolongado y que logró escapar. Tampoco hay registros sobre las circunstancias exactas de esa fuga ni del trayecto de regreso a Alemania. Este tipo de vacíos no son excepcionales en su biografía. Hellinger no construye su relato desde la anécdota ni desde la memoria detallada, sino desde lo que permanece operando en un nivel más profundo. Cuando el Tercer Reich colapsa en 1945, Hellinger no solo regresa a un país devastado materialmente, sino a un vacío estructural en el que las referencias anteriores han perdido su sentido. Ha vivido la guerra, la muerte, la pérdida de un hermano, la captura y el derrumbe total de un sistema ideológico. Todo esto configura una percepción en la que las categorías simples del bien y el mal resultan insuficientes para explicar la realidad. En ese contexto, toma una decisión que puede entenderse como una búsqueda de orden tras el caos. Ingresa en la congregación de los misioneros de Marianhill, una orden católica con fuerte orientación misionera, especialmente activa en África. Allí inicia estudios de filosofía y teología en la Universidad de Würzburg y es ordenado sacerdote alrededor de 1952. La vida dentro de la orden le ofrece una estructura clara: disciplina, comunidad, sentido. Durante este periodo también se forma como pedagogo y asume responsabilidades educativas, llegando a dirigir escuelas. Sin embargo, incluso en este marco, su orientación no parece centrarse en la doctrina como sistema cerrado, sino en la experiencia directa de lo humano. Poco después es enviado a Sudáfrica, donde permanecerá aproximadamente 16 años. Este periodo constituye uno de los puntos de inflexión más importantes de toda su vida. Convive con comunidades zulúes, aprende su lengua y participa en su vida cotidiana. No se limita a la labor misionera, observa profundamente cómo se organizan las relaciones en ese contexto cultural. En la cultura zulú encuentra algo que en Europa parece fragmentado. El individuo no se entiende separado del grupo. Los ancestros forman parte activa de la vida y el orden de la comunidad es una realidad vivida dentro. La pertenencia no se cuestiona, la jerarquía se reconoce y el equilibrio del sistema tiene prioridad sobre la expresión individual. Este contacto transforma su forma de percibir. Más adelante reconocerá que lo aprendido en África fue decisivo para su trabajo posterior. Allí comienza a gestarse lo que años después formulará como los órdenes del amor,
aunque en ese momento no existe todavía como teoría, sino como observación. Durante su estancia en Sudáfrica, también entra en contacto con dinámicas grupales interraciales en un contexto político y social extremadamente complejo. Estas experiencias introducen una nueva dimensión, la posibilidad de observar lo que ocurre entre las personas más allá de las estructuras formales. Empieza a percibir que hay dinámicas que no se explican únicamente desde la doctrina religiosa ni desde la voluntad individual. Este proceso genera una tensión creciente. La estructura eclesiástica que inicialmente había ofrecido orden y dirección comienza a resultar insuficiente para contener lo que estaba descubriendo. No se trata de un rechazo, sino de una ampliación de la experiencia que ya no cabe dentro de una estructura fija. A finales de los años 60, tras aproximadamente 25 años dentro de la vida religiosa, toma la decisión de abandonar el sacerdocio. No hay registros de una ruptura dramática ni declaraciones públicas extensas sobre este momento, pese a que su trayectoria posterior deja claro que se trata de un punto de inflexión profundo. Con esta decisión no solo deja una institución, sino también una identidad estructurada, abriéndose a un camino en el que la experiencia directa tendrá más peso que cualquier marco previo. Con su regreso a Europa, alrededor de 1969, se cierra una primera gran etapa de su vida. Ha atravesado una infancia en un sistema ideológico en ascenso, una juventud marcada por la guerra, una experiencia directa de pérdida y colapso, una larga formación y práctica dentro de la Iglesia y un contacto transformador con culturas no occidentales. Todo ello configura una base sobre la que en la siguiente etapa comenzará a explorar de manera sistemática el campo de la psicoterapia. Cuando Bert Hellinger regresa a Europa a finales de los años 60, no vuelve como alguien que simplemente cambia de profesión. Regresa habiendo atravesado guerra, vida religiosa y una experiencia profunda en África que ha modificado su forma de percibir las relaciones humanas. Europa, mientras tanto, también ha cambiado. Ya no es el continente devastado de la posguerra inmediata, sino un espacio donde comienzan a emerger nuevas formas de comprender al ser humano. La psicoterapia vive un momento de expansión y distintas corrientes intentan responder a una pregunta que ha quedado abierta tras el colapso de las certezas tradicionales. ¿Cómo entender lo que mueve a las personas más allá de la moral, la religión o la ideología? Hellinger entra en ese campo sin instalarse completamente en ninguna escuela. Se forma, observa, experimenta y paso a paso va delimitando aquello que le resulta verdadero en la experiencia y aquello que, aunque útil, se le queda corto. Su paso por el psicoanálisis, con formación en ciudades como Viena y München, le introduce en una comprensión sistemática de lo inconsciente. El psicoanálisis propone que gran parte de lo que determina la vida de una persona no es consciente y que la historia infantil, los vínculos con los padres y los conflictos reprimidos configuran la vida psíquica adulta. Esta mirada le ofrece un lenguaje y una profundidad que hasta entonces no había encontrado de forma estructurada. Sin embargo, todavía había algo que no terminaba de encajarle. El psicoanálisis se centra principalmente en el individuo, en su historia personal y en su mundo interno. Para alguien que ha visto en África la fuerza del grupo y la primacía del sistema sobre el individuo, ese enfoque requiere ir más allá.
Hellinger intuye que muchas dinámicas no pueden explicarse únicamente desde la biografía individual. Más adelante lo expresará con claridad en su propio lenguaje. Muchas personas no viven solo su propia vida, sino que están al servicio de algo que las precede. En ese movimiento hacia lo experiencial, entra en contacto con la terapia Gestalt, desarrollada por Fritz Perls. La Gestalt supone un giro importante. En lugar de centrarse en interpretar el pasado, pone el foco en lo que ocurre en el presente. No busca explicar por qué una persona es como es, sino hacer visible cómo se manifiesta en el aquí y ahora. El cuerpo, la emoción, la relación directa con el terapeuta y con el grupo se convierten en elementos centrales. En la práctica, esto significa que en lugar de analizar una historia, se la representa, se la vive en el momento, se trabaja con lo que aparece, gestos, silencios, tensiones, movimientos. Para Hellinger esto es una revelación. Aquí encuentra algo que resuena profundamente con lo que ya había observado en contextos no occidentales. La verdad no siempre se descubre pensando, sino viendo lo que se despliega delante. De la Gestalt toma algo esencial que nunca abandonará, la primacía de la experiencia sobre la interpretación. Años después, lo condensará en una idea sencilla. Lo verdadero se muestra, no se construye intelectualmente. Paralelamente, entra en contacto con la terapia primal de Arthur Janov, centrada en el trabajo con el trauma profundo. Este enfoque propone que muchas heridas tempranas quedan almacenadas en el cuerpo y en el sistema nervioso, y que para liberarlas es necesario revivirlas emocionalmente en un entorno terapéutico. Aunque Hellinger no adopta este método de forma directa, sí integra una comprensión importante. El dolor no resuelto no desaparece, se mantiene activo y puede transmitirse. Otro elemento decisivo aparece en la terapia familiar sistémica, especialmente a través de la influencia indirecta de figuras como Virginia Satir. Satir fue una de las grandes pioneras en desplazar el foco del individuo al sistema familiar. Su trabajo mostraba que los síntomas de una persona no podían entenderse de forma aislada, sino como expresión de dinámicas relacionales más amplias. Observaba patrones de comunicación, roles dentro de la familia, alianzas invisibles y trabajaba con familias completas en lugar de individuos aislados. Sin embargo, incluso aquí Hellinger da un paso más allá. Mientras que Satir trabaja con los miembros presentes de la familia, él comienza a intuir que el sistema no se limita a los vivos. Hay algo que incluye también a quienes ya no están. En este punto aparece una afinidad conceptual, aunque no una relación directa documentada, con Anne-Anselin Schutzenberger, quien desarrolló la psicogenealogía. Schutzenberger mostró cómo los traumas secretos y eventos significativos pueden transmitirse de generación en generación, dando lugar a repeticiones inconscientes de destino. Su enfoque se apoya en la reconstrucción de la historia familiar, en el análisis de las fechas, eventos y vínculos. Hellinger coincide en el fenómeno, no en el método. Mientras la psicogenealogía busca comprender a través de la historia, él se orienta hacia la observación directa de lo que emerge en el presente, sin necesidad de conocer todos los datos biográficos. Esta diferencia es crucial y marcará la singularidad de su trabajo. A todo esto se suma la influencia de la hipnosis ericksoniana desarrollada por Milton Erickson. De aquí toma una forma particular de intervenir. El uso de un lenguaje breve, preciso,
no invasivo, que no impone una interpretación, sino que facilita que algo ocurra. Este estilo será característico en su manera de trabajar, frases cortas aparentemente simples que tienen un impacto profundo. A lo largo de estos años, Hellinger no se limita a acumular conocimientos. Hay un proceso interno más radical que atraviesa toda su formación. En algún momento comienza a percibir que incluso las técnicas pueden convertirse en un obstáculo si se aplican de forma rígida. Ese momento no ocurre de manera espectacular, ni queda registrado como un punto exacto en el tiempo. Es más bien un desplazamiento progresivo. Deja de intentar hacer algo que ocurra y empieza a observar qué ocurre cuando él interviene menos. En sus propias palabras expresadas en distintos contextos, aprendió muchas cosas y luego tuvo que dejarlas. Este giro es fundamental. Marca el paso de un terapeuta que aplica métodos a alguien que se coloca en una posición distinta, la de quien observa un proceso que no controla completamente. En este punto comienza a aparecer algo nuevo. En el trabajo con grupos, cuando las personas representan a miembros de una familia sin tener información detallada sobre ellos, empiezan a manifestar emociones, posturas y movimientos que resultan coherentes con dinámicas familiares reales. Este fenómeno no encaja del todo en ninguno de los marcos teóricos que ha aprendido. En lugar de forzar una explicación, Hellinger hace algo que definirá todo su trabajo posterior. No interpreta de inmediato, se detiene, observa, confía en lo que se está mostrando. De ahí surge una de sus formulaciones más conocidas, que no es una teoría, sino la descripción de una experiencia repetida. Cuando deja de intentar ayudar en el sentido clásico, algo más comienza a actuar. Ese algo entre comillas no es definido como una entidad concreta, no es una técnica ni un concepto psicológico estándar. Es una manera de nombrar una inteligencia que parece organizar lo que ocurre en el sistema cuando se le da espacio. Esta etapa no es todavía la de las constelaciones familiares, tal como se conocerán después, aunque ya contiene todos sus elementos en estado germinal. Aquí se está produciendo la síntesis entre lo vivido en África, lo aprendido en terapia y su propia experiencia interna frente a los límites de la intervención. Al final de los años 70, sin formularlo aún como método cerrado, Hellinger ya no está trabajando como un terapeuta convencional. Está en el umbral de algo distinto. Ha atravesado distintas escuelas, ha tomado lo esencial, ha dejado lo que no encaja con su experiencia y ha llegado a una posición que no pertenece del todo a ninguna tradición existente. Es desde ahí y no antes desde donde comenzará a tomar forma lo que más tarde se conocerá como constelaciones familiares. A finales de los años 70, Bert Hellinger ya no es un sacerdote, tampoco un terapeuta convencional ni un representante de ninguna escuela psicológica concreta. Ha atravesado múltiples formaciones, ha vivido contextos humanos profundamente distintos y sobre todo ha llegado a un punto en el que aplicar técnicas ya no le resulta suficiente. Lo que empieza a ocurrir en sus grupos no es el resultado de un método diseñado de antemano, sino de una observación sostenida. En espacios de trabajo grupal, cuando invita a una persona a colocar otros participantes representando a miembros de su familia, comienza a aparecer un fenómeno que no encaja del todo en los marcos conocidos. Quienes representan a esos familiares, sin conocer la historia, empiezan a experimentar emociones, impulsos corporales, orientaciones espaciales y vínculos que guardan coherencia con la realidad del sistema del consultante.
En lugar de apresurarse a interpretar o encajar lo que ve dentro de una teoría existente, Hellinger hace algo inusual. Se detiene. Permite que la escena evolucione. Interviene poco. Observa con precisión. Paso a paso, empieza a percibir que no se trata de casos aislados, sino de un patrón. Ese patrón no aparece como una idea abstracta, sino como algo que se repite con una consistencia difícil de ignorar. Lo que se despliega parece obedecer a ciertas regularidades, a un tipo de orden que no depende de la voluntad consciente de quienes participan. Desde ahí comienza a formular lo que más tarde llamará los órdenes del amor, no como una teoría construida, sino como descripción de lo que observa una y otra vez. Uno de esos principios fundamentales es la pertenencia. En todos los sistemas que observa aparece una constante. Cada miembro tiene el mismo derecho a pertenecer independientemente de lo que haya hecho o de cómo haya sido percibido. Cuando alguien es excluido por vergüenza, por dolor, por juicio moral, algo en el sistema tiende a compensarlo. Otro miembro, a menudo de generaciones posteriores, comienza a identificarse inconscientemente con ese excluido, repitiendo aspectos de su destino o cargando con emociones que no le corresponden. Esta observación conecta de forma directa con experiencias profundas de su propia vida, aunque él no lo formule como autobiografía. Haber crecido en un sistema ideológico que excluía, haber vivido una guerra donde víctimas y perpetradores quedaban separados por narrativas simplificadas, parece haberle llevado a mirar precisamente ahí donde otras personas no miraban. Otro principio que emerge es el del orden o jerarquía. En los sistemas familiares que observa, el lugar que cada persona ocupa no es intercambiable. Los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Cuando este orden se altera, por ejemplo, cuando un hijo asume emocionalmente el lugar de un padre o cuando intenta cargar con lo que pertenece a generaciones anteriores, aparecen tensiones, síntomas, desajustes. Este punto resuena claramente con lo que había observado en África, donde el lugar dentro del grupo no era negociable, sino reconocido. Lo que en ese contexto era una práctica cultural, aquí empieza a aparecer como una regularidad sistémica más amplia. El tercer eje que identifica es el del equilibrio entre dar y tomar. En las relaciones humanas, especialmente entre iguales, existe una tendencia a buscar compensación. Cuando alguien da mucho y la otra persona no puede o no devuelve, se genera un desequilibrio que con el tiempo afecta el vínculo. En cambio, en la relación entre padres e hijos, el flujo es distinto. Los padres dan y los hijos reciben. Y ese movimiento no se equilibra devolviendo a los padres, sino transmitiendo hacia adelante. Estos tres ejes, pertenencia, orden y equilibrio, no aparecen como conceptos teóricos aislados, sino como una forma de leer lo que se manifiesta en las constelaciones. Hellinger no los presenta inicialmente como un sistema cerrado, sino como una síntesis de lo que ha visto repetirse. La forma de trabajo que se va configurando es radicalmente distinta a la psicoterapia tradicional. No se centra en el relato del consultante, ni en el análisis prolongado de su historia, ni en la interpretación simbólica en el sentido clásico. Se orienta hacia la representación directa del sistema, hacia lo que se muestra en el momento. El facilitador o facilitadora no ocupa el lugar de quien explica o guía constantemente. Es quien observa con extrema atención y realiza intervenciones mínimas aunque precisas. A menudo, esas intervenciones consisten
en frases breves dirigidas a los representantes que parecen tener un efecto desproporcionado en la dinámica del sistema. Este estilo de intervención tiene resonancias con la hipnosis ericksoniana, aunque en el contexto de un trabajo grupal donde lo que está manifestándose no es solo el individuo, sino el sistema completo. A medida que este enfoque se desarrolla, empieza a difundirse rápidamente. Durante los años 90 y principio de los 2000, las constelaciones familiares se expanden a distintos países y ámbitos: terapia, educación, organizaciones, empresas, justicia, coaching. Hellinger escribe en numerosos libros, muchos de ellos basados en transcripciones de seminarios, y se convierte en una figura influyente a nivel internacional. Sin embargo, esta expansión no está exenta de controversia. Desde el ámbito académico y profesional, especialmente en Alemania, surgen críticas significativas. Se cuestiona la falta de validación científica del método, la ausencia de estudios controlados que respalden sus resultados y los posibles riesgos psicológicos de intervenciones intensas en contextos grupales. También se critica el estilo directivo que Hellinger muestra en algunas sesiones, donde sus intervenciones pueden ser percibidas como contundentes, incluso confrontativas. En ciertos casos, sus posiciones respecto a temas sensibles, como la inclusión de perpetradores en el mismo sistema que las víctimas, generan rechazo y debate. A pesar de ello, el método continúa expandiéndose, sostenido por la experiencia de quienes participan en él y por la percepción de que algo significativo ocurre en ese espacio. En su evolución personal, Hellinger también va transformando su forma de trabajar. Las primeras constelaciones tienden a ser más estructuradas, con intervenciones más claras y una búsqueda más explícita de resolución. Con el tiempo, su enfoque se vuelve cada vez más minimalista. Empieza a hablar de movimientos del alma, refiriéndose a dinámicas que emergen más allá de la intención consciente de los participantes. Posteriormente, introduce el concepto de movimientos del espíritu, donde reduce aún más su intervención y confía casi completamente en lo que se despliega sin dirección explícita. Este desplazamiento no es técnico, sino profundamente coherente con su trayectoria. Si en su vida ha ido soltando estructuras ideológicas, religiosas, terapéuticas, su método refleja ese mismo movimiento, del hacer al permitir, de la intervención al asentamiento. En esta etapa, su lenguaje también se simplifica. Las formulaciones se vuelven más directas, casi desnudas. Entre ellas, una de las más representativas: asentir a lo que es. Esta frase condensa no solo su enfoque terapéutico, sino una posición existencial. No se trata de pasividad ni de resignación, sino de reconocer que hay dinámicas que no pueden ser modificadas desde la voluntad individual sin antes ser vistas y reconocidas. En su vida personal durante este periodo, su relación con Sophie Hellinger adquiere un papel central. Ella no es solo su pareja, sino también colaboradora activa en la difusión y desarrollo de su trabajo en los últimos años. Juntos impulsan una orientación cada vez más espiritual de las constelaciones, alejándose en parte del encuadre terapéutico clásico. Al mismo tiempo, su obra sigue generando tanto adhesión como crítica, representando una de las aportaciones más innovadoras en la comprensión de los sistemas humanos. Lo que resulta difícil de negar es que introduce una forma de mirar que no encaja completamente en los marcos existentes. Una mirada en la que el individuo no puede entenderse separado de su sistema, donde lo excluido tiende a volver y donde el orden, visible o no, condiciona profundamente la posibilidad de que algo encuentre su lugar.
Esta etapa no es el cierre de su trayectoria, sino su expansión máxima. El método ya está formulado, difundido y transformándose junto con él. La última fase de su vida llevará esta simplificación aún más lejos. En los últimos años de su vida, Bert Hellinger ya no está desarrollando un método en el sentido clásico. Lo que había comenzado como una forma novedosa de intervención terapéutica se va despojando progresivamente de estructura hasta convertirse en algo más esencial, más difícil de clasificar y también más polémico. No es un abandono de lo anterior, sino una radicalización de su propio recorrido. Si durante décadas fue reduciendo su intervención, ahora lleva ese movimiento hasta sus últimas consecuencias. Las constelaciones, tal como habían sido conocidas en su fase inicial, con una cierta estructura, con intervenciones claras, con una orientación hacia la resolución, comienzan a transformarse en espacios donde la persona que los facilita casi no dirige. Hellinger habla entonces de movimientos del espíritu, un término que no apunta a una técnica concreta, sino a una experiencia, la de algo que se despliega cuando se deja de intervenir con la intención personal. En estos encuentros, el lenguaje se vuelve mínimo. Las frases cuando aparecen son extremadamente simples, a veces casi desprovistas de explicación. No buscan convencer ni interpretar, sino señalar algo que, según su percepción, ya está ocurriendo. Esta forma de trabajo desconcierta a muchas personas, incluso dentro del propio campo de las constelaciones, porque se aleja de lo que inicialmente había dado resultados visibles y comprensibles. Sin embargo, este desplazamiento es coherente con toda su trayectoria. Desde su salida de la iglesia hasta su abandono progresivo de las técnicas terapéuticas, hay un hilo constante: soltar formas para acercarse a lo que se considera más esencial. En su lenguaje esto se expresa como una actitud más que como un método. Asentir a lo que es deja de ser una formulación conceptual para convertirse en una posición vital. No se trata de aceptar pasivamente la realidad, sino de reconocerla sin intentar forzarla a encajar en expectativas o ideales. Esta postura, que puede resultar incómoda, es también una de las más discutidas de su obra, porque cuestiona directamente la idea de intervención como cambio dirigido. En este periodo final, su relación con Sophie Hellinger adquiere un protagonismo central. Sophie es su principal colaboradora y en muchos sentidos la continuadora de su legado. Juntos desarrollan seminarios, viajan y sostienen un enfoque que ya no se presenta únicamente como terapéutico, sino como una vía de comprensión más amplia de la vida y de los sistemas humanos. La figura de Sophie Hellinger es clave para entender esta etapa. Acompaña y en cierto modo traduce el movimiento de Hellinger hacia un lenguaje aún más espiritual, organizando, difundiendo y dando continuidad a su trabajo en contextos internacionales. Tras el fallecimiento de Hellinger, será ella quien mantenga viva la estructura de enseñanza y expansión del enfoque. En contraste con esta presencia activa en lo profesional, la vida personal de Hellinger sigue siendo en gran medida discreta. Su primer matrimonio con Herta Hellinger, iniciado tras su salida del sacerdocio, ocupa una etapa larga de su vida. Herta no fue solo su esposa, sino también parte de su entorno de trabajo en los primeros años de desarrollo de las constelaciones. Sin embargo, la relación termina en separación y no existen relatos públicos detallados sobre ese proceso. Esta ausencia de información no es excepcional en su biografía.
Hellinger no expuso su vida íntima como material narrativo, lo que obliga a leer su recorrido más a través de su obra que de anécdotas personales. El hecho de que no tuviera hijos también ha sido señalado en distintas ocasiones, aunque él nunca lo convirtió en un tema central ni lo utilizó como elemento explicativo de su enfoque. A medida que su propuesta se vuelve más esencial y menos estructurada, las críticas no disminuyen, en algunos casos incluso se intensifican. Al mismo tiempo, su influencia continúa expandiéndose. Las constelaciones familiares y sistémicas se practican en múltiples países y contextos, adaptadas por distintas personas facilitadoras que en muchos casos reinterpretan o modifican el enfoque original. Esto genera una gran paradoja. Mientras su figura es cuestionada en ciertos ámbitos profesionales, su observación se difunde ampliamente fuera de ellos. En sus últimos años, Hellinger aparece menos como un terapeuta en el sentido tradicional y más como alguien que sostiene una mirada. Sus intervenciones son cada vez más escasas, su presencia más silenciosa y su énfasis se desplaza hacia una comprensión global de los sistemas en las que las categorías habituales, bien y mal, correcto o incorrecto, pierden centralidad frente a la idea de que todo forma parte de un orden más amplio. Este posicionamiento es al mismo tiempo una de las claves de su impacto y de sus controversias. Su insistencia en incluir a todos los miembros de un sistema sin excluir a víctimas ni perpetradores desafían marcos morales convencionales y abre debates complejos sobre los límites de esa inclusión. El 19 de septiembre del 2019, Bert Hellinger fallece. No hay un cierre narrativo construido por él mismo, ni una síntesis final en forma de obra autobiográfica. Su legado no se presenta como una historia contada de principio a fin, sino como una serie de observaciones, intervenciones y formulaciones que otras personas continúan explorando, cuestionando y desarrollando. Mirando su vida en conjunto aparece una coherencia que no depende de la linealidad, sino del movimiento interno que la atraviesa. Desde una infancia marcada por la tensión entre pertenecer y no entregarse completamente, pasando por la experiencia de la guerra, la búsqueda de orden en la vida religiosa, el descubrimiento de sistemas humanos en África y el recorrido por distintas corrientes terapéuticas hasta llegar a una forma de trabajo cada vez más despojada, hay un hilo continuo, la exploración de aquello que actúa más allá de la intención individual. Sus formulaciones más conocidas, la pertenencia de todos los miembros del sistema, el orden como condición para que el amor fluya, el retorno de lo excluido, suponen la condensación de una vida observando lo que ocurre cuando las personas están insertas en redes que las preceden. En ese sentido, su biografía no se agota en los hechos externos. Está también, y quizás sobre todo, en la manera en que miró esos hechos y en lo que extrajo de ellos. Por eso, más que dejar un relato cerrado, deja una forma de percibir que continúa generando tanto resonancia como cuestionamiento. Y tal vez por eso, entre todas sus formulaciones, hay una que funciona como síntesis, no solo de su trabajo, sino de su recorrido vital. Todo tiene un lugar, y cuando algo o alguien es excluido, de algún modo, vuelve. Y así, al cerrar este recorrido, no queda una conclusión en el sentido tradicional, sino un movimiento interno que continúa. Este trabajo no busca fijar una verdad definitiva sobre una vida, sino honrar un camino que ha abierto miradas, cuestionado certezas y permitido a muchas personas, incluyéndome, acercarse con mayor humildad y profundidad a lo que significa pertenecer, amar y ocupar el propio lugar.
La gratitud que surge no es solo hacia una obra, sino hacia todo lo que a través de ella ha podido ordenarse, comprenderse o simplemente ser visto. Porque en ese acto de ver algo ya empieza a transformarse. Que este legado siga encontrando espacio allí donde deba hacerlo, como una experiencia de vivir y de integrar en coherencia con el propio camino. Y quizá como una forma de síntesis silenciosa de todo lo recorrido, resuena una de sus imágenes más simples y profundas. El amor del espíritu es como un manantial. No pregunta dónde va, simplemente fluye.